Que, como ustedes saben, estamos ya estudiando el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y pues bueno, les damos la bienvenida ahí a los que nos están acompañando. Muy buenos días, gracias por el honor de su compañía. Y bueno, ustedes recordarán, vamos a comenzar a grabar. Efesios capítulo 2, esta es la segunda parte. Recuerden que este estudio lo titulamos La salvación es por su gracia. Y bueno, ustedes recordarán que en el estudio de la primera parte de este capítulo 2 de Efesios reflexionamos acerca de la misericordia con que Dios se ha manifestado a los creyentes a través de los siglos, su gracia, la promesa esa que ha beneficiado, la gracia de Dios. Y este es el aspecto sobrenatural del Señor, por el que influye en las personas, para hacernos conscientes de que sin Dios jamás obtendremos la salvación eterna. Y esa es una de las muchísimas funciones que ejerce la gracia de Dios en todos nosotros. La conciencia en la que somos nosotros capaces de tener y de comprender que es mejor estar con Dios que sin Él. Y en ese sentido es que podemos estar seguros de que en verdad podemos nosotros recibir la vida eterna si es que hacemos lo correspondiente para preservarla. Porque recuerden que la cruz, el sacrificio del Hijo de Dios, ese propósito tuvo, ese objetivo, el perdón de los pecados del mundo. Así es que una vez obtenido este perdón, lo que tenemos que hacer es preservar el objetivo de la muerte del Hijo de Dios. ¿Cuál fue el objetivo? Darnos vida. ¿Por qué? Porque al haber entregado su vida por el perdón de los pecados, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué es lo que Dios quiso hacer con esto? Bueno, dar nueva oportunidad al mundo entero para tener vida. Pero cuando habla de vida, no habla de la vida en este mundo como la conocemos, como la concibe el mundo en general, sino una preparación para la vida eterna. Así es de que eh, tenemos que hacer lo correspondiente para preservarla, para preservar ese propósito que fue alcanzado en la cruz. Porque si bien es cierto que no hemos hecho nada y tampoco podríamos hacer nada en el futuro para ser salvos por nuestros propios méritos, por nuestros propios medios, lo cierto es que la salvación fue dada al mundo entero por medio del Cordero de Dios, a través de este sacrificio maravilloso y único de Jesucristo. Y que por cuanto nuestro pecado, en un momento dado, por causa de nuestro pecado, estuvimos viviendo alejados de Dios y de su voluntad, entonces la cruz nos ha redimido. Y es así que por la muerte y resurrección de Yeshua, por causa de su muerte y resurrección, nosotros tenemos la salvación. Pero es decisión de las personas preservar esa salvación. ¿Y cómo? ¿Cómo podremos preservarla? Bueno, a través de nuestra obediencia a Dios. Una obediencia que debe ser caracterizada por vidas que siguen el camino establecido por Yeshua y por los apóstoles, que es el mismo camino al que exhortó Moisés al pueblo a seguir para que el pueblo tuviera vida, como literalmente lo dijo. Deuteronomio capítulo 30, verso 15, dice Moisés al pueblo, mira, le dice a Israel, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte. Dice la vida y el bien, la muerte y el mal. Es decir, habla de la vida, también trae la consecuencia, dice, expresa la consecuencia. Y cuando habla de la muerte, también expresa la consecuencia. Yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado.
Así de que si los autores de los libros de la Biblia entregaron sus vidas, literalmente, para que este mensaje de las buenas nuevas de salvación se difundiera a través de todos estos siglos, significa que nosotros, los destinatarios, debemos corresponder a este mensaje de forma activa, que es justo de lo que nos va a hablar el apóstol Pablo en los siguientes versículos. Vamos a leer, para tomar contexto, de los versículos 1 al 5 de Efesios 2, por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de obediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Así es. Y enfatiza el apóstol Pablo el motivo por el que somos salvos. Es por gracia. Es decir, después del sacrificio de Jesucristo, hay una consecuencia. El Espíritu de Dios, la gracia, y lo que hace el Señor a través que les hace. Fíjate bien, dice, juntamente con él, hablando de la razón de estas palabras del apóstol Pablo, es que su mensaje, hablando a cualquier grupo de personas, sin un compromiso eterno. Bueno, porque fue uno de los propósitos, uno de los objetivos que tuvo, a la conclusión que tuvo el Concilio de Jerusalén. ¿Recuerdan ustedes que concluyeron que se les pidiera una condición, 4 condiciones más bien a los que querían comenzar a reunirse, a conocer la fe del Mesías. Y estas condiciones implicaban dejar de lado, dejar de sus vidas, alejarse de los pecados que literalmente iban a impedir que las personas pudieran lograr el objetivo espiritual en sus vidas al conocer al Dios de Israel y la fe de Jesucristo y los apóstoles. Así es de que estamos hablando de la idolatría, el comer ahogado, de sangre y la fornicación. Decíamos que Pablo, entonces, en el contexto de estas palabras de Pablo acerca de la salvación eterna, pues debemos entenderlo en el sentido de que va dirigido a personas que están en pacto con el Eterno, lo que no significa que haya una acepción de personas en el mensaje de Pablo, por supuesto que no, sino que al mismo tiempo es una invitación para todos aquellos que aún no tienen un compromiso de vida con el Eterno, con el Señor, pues que lo hagan, porque finalmente muchas personas hoy en día creen en la vida eterna, pero aún no tienen este compromiso para lograr el propósito de la vida eterna. Y entonces es importante que, aunque aquellas personas que aún no están en pacto con el Señor, escuchen este mensaje, pues que les quede claro realmente cuál es el propósito que deben alcanzar en sus vidas. Porque finalmente todos tenemos un propósito divino que alcanzar. Así es de que este contexto de estas palabras, cuando dice, y juntamente con él nos resucitó, pues es obvio que ya está hablando incluso él se incluye, Pablo, de aquellas personas que no solamente creen en el Señor, sino que han hecho un compromiso en sus vidas para ser gobernados por la ley de Dios, por todas las enseñanzas de Moisés, por las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles. Dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Mesías Yeshua. Ya está hablando
en perspectiva. Ya está hablando de aquel tiempo en el que seremos transformados en la vida eterna. Así que, por esa razón, estos versículos, los versículos anteriores, podemos leer que Pablo les recuerda a los efesios que Dios les dio vida aún estando muertos en delitos y pecados, es decir, estando sin los mandamientos de Dios con todo el propósito de comenzar a andar en sus mandamientos. ¿Por qué dice Pablo que estando muertos en delitos y pecados nos dio vida? Precisamente por el sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el sacrificio del Señor le dio, fue para el perdón de los pecados del mundo. El mundo estaba muerto en delitos y pecados. Así de que por esa razón nos da vida. Y, lo que en un momento dado tenemos que hacer es comenzar pues con este propósito, andando sus mandamientos. Ese ha sido el objetivo principal de la cruz. Y no para continuar en delitos y pecados en estado de transgresión de la ley. Porque es ahí donde se han confundido muchas personas y dicen, no, pues Jesucristo ya vino a hacer todo por mí. O sea, él vino a hacerlo, él vino a cumplir su propósito divino, pero es para que para que en consecuencia tú tengas una respuesta de obediencia, de fidelidad al Señor, de temor a Dios. Dios con todo el propósito de comenzar a andar en un momento dado, de que el pueblo, de que la gente regrese a Él, envió al Consolador para hacernos conscientes de esta gran necesidad que tenemos de Dios. Y ese ha sido el objetivo principal. Así de que al decir que juntamente con Yeshua, como dice en este versículo, Dios nos resucitó, esta verdad implica un grado de santidad, el grado que tú y yo conocemos de santidad de Yeshua, del Señor, que es el mismo grado de santidad que Dios espera de nosotros. Porque dice que la resurrección de Yeshua tuvo lugar porque Él fue sin pecado. Entonces, por esa razón, Pablo, en un momento dado a ti y a mí, nos pone al nivel de Yeshua cuando dice, junto con Él nos resucitó. ¿Por qué? Porque se está dando por hecho que tú estás adquiriendo un grado de santidad. ¿En qué momento? En el momento que te comprometes a dejar tu vida de pecado, a dejar una vida de transgresión, ¿sí? Y te comprometes a obedecer al Señor. En este proceso de restauración en el que los creyentes hemos hecho un compromiso con Dios por la decisión de preservar la vida eterna, Pablo hace esta expresión en su debida dimensión para dejar en claro que por cuanto que hemos sido resucitados con el Mesías, con el Salvador, de antemano el Señor nos ha hecho sentar en los lugares celestiales, lo que es una clara referencia a la ciudadanía celestial, que nos ha sido prometida y que el cumplimiento de esa promesa solo se justifica por la obediencia a la instrucción del Señor. Dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así es de que en este contexto, Pablo nos enseña que nuestra fe debe estar fortalecida por la firme convicción de que desde el momento en que hacemos pacto con el Padre Celestial para vivir bajo su gobierno, ese pacto nos coloca de antemano en esta ciudadanía celestial al lado del autor de nuestra salvación. Está hablando de perspectiva. Así es que la gracia como elemento espiritual fundamental, pues resulta importante para que nosotros estemos en aptitudes
de recibir sus beneficios, que es lo que Pablo denominó como abundantes riquezas de su gracia. Dice el verso 7, para mostrar en los siglos venideros, hablando de tiempos postreros después del Señor, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en el Mesías Yeshua. La palabra siglos en el griego es la palabra aion, y en el contexto de esta expresión de Pablo se traduce como eternamente, como perpetuidad. Esto implica que a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo, los que están formando parte de su iglesia serán testigos, están siendo testigos de las consecuencias de la influencia divina en la vida de los hombres. Es decir, están siendo testigos de lo que está haciendo la gracia de Dios en la vida de las personas, de la iglesia, del creyente. Eso significa que un requisito indispensable para realmente ser salvo es morir a nuestra vieja naturaleza. Tú no puedes resucitar, como lo dice aquí Pablo, si no has muerto. Entonces, el requisito indispensable es morir a nuestra vieja naturaleza, morir a la carne, sin pretender justificarnos delante de Dios. Dice Juan capítulo 5, verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yeshua lo está diciendo claramente. ¿Por qué? Porque es obvio que en el momento en que Pablo te está colocando al mismo nivel de Yeshua en la resurrección, cuando dice hemos sido resucitados en él, pues es porque has muerto, has decidido dejar esta vida de muerte, porque estábamos muertos en delitos y pecados, ¿sí? Pero significa que tú estás tomando la decisión para dejar esa vida de muerte para venir a vida. Entonces, también es una decisión que nosotros debemos tomar, porque bien tú puedes decir seguir con tu vida, estar cómodo, continuar con la comodidad del mundo, independientemente de que sepas que estás transgrediendo, que estás en falta delante de Dios, pero a ti te sienta bien y decides entonces continuar con esa vida. Entonces, a pesar de que estuvo dispuesto el Señor a darte vida a pesar de que estabas muerto en delitos y pecados, tú decides continuar con tu vida de muerte espiritual. Y entonces no vienes a la vida. Por esa razón, dijo el Señor, el que oye mi palabra y cree al que me envió, al Padre, tiene vida eterna. Pero ¿qué es creer entonces? ¿Por qué vas a tener vida eterna? Porque creer es hacer, es vivir conforme a. No es solamente un aspecto subjetivo en la mente. ¿Crees? Pues sí, los demonios también creen, por supuesto, y tiemblan. Pero y tiemblan porque le conocen, saben perfectamente de quién estamos hablando. El asunto es que creer en el sentido bíblico correcto es vivir, es hacer, es una actitud activa, no pasiva, no subjetiva. Se manifiesta en nuestra vida. Por eso dice el Señor, una vez más, el que oye mi palabra, conoce mi palabra y cree al que me envió. ¿Cómo vas a creer en Dios si no conoces el pacto, si no lo conoces sus promesas, sus pactos, sus mandamientos? A través de eso conoces el carácter de Dios y crees en Él, crees en el que le envió, entonces tienes vida eterna, pero porque estás cumpliendo sus mandamientos y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿tienes que hacer algo? Pues por supuesto que sí. Dios nos ha sacado de sepulcros espirituales para iniciar el camino de la vida eterna. Sin embargo, a otros en un momento que se han negado a morir con el Mesías,
simplemente permanecen en su condición de muerte espiritual, por su falta de humillación, para reconocer que su condición sin Dios es de miseria espiritual. Y a continuación, Pablo explica la razón por la que se refiere a la gracia de Dios con la característica de abundante riqueza en su bondad. Dice, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Estamos hablando de la gracia, estamos hablando de la salvación y estamos hablando de la fe, como el medio. Entonces, la gracia es el aspecto divino por el que somos influenciados por el Espíritu de Dios para hacer determinadas cosas que le agradan al Señor. Y en este caso específico, hablando de la salvación, Pablo enfoca la salvación que recibimos a la gracia que también recibimos. Es decir, la gracia es el medio para alcanzar la salvación, pero entre la gracia como el poder de Dios que es ejercido en las personas y la salvación como el objetivo final de nuestra existencia, la fe, es decir, la fidelidad, la obediencia es el vínculo indispensable. Ok, el Señor te da la gracia, influye en ti y el propósito es que alcances la vida eterna, pero hay un medio. El vínculo es tu fidelidad. Una vez más, dice Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Tu obediencia es el medio para alcanzar la salvación eterna. La palabra fe en el griego, recordemos la palabra pistis, y en el contexto de este pasaje se traduce como fidelidad, se traduce como fiel. Así de que esta porción del versículo 8 de Efesios 2, podríamos leerlo de la siguiente manera. Lo voy a leer en el texto de la Reina Valera. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ok, ya entendiste, ya entendemos lo que es gracia, ya entendemos el motivo de la salvación, que habla de la vida eterna, y la fe, la fidelidad. ¿Cómo podríamos leerlo? Bueno, una propuesta es la siguiente. Porque por la influencia del Espíritu de Dios, que es la gracia, en nuestros corazones, es que podemos alcanzar la salvación y el medio para ello es la obediencia fiel. Entonces, por esta razón, el orden de las cosas sí afecta el resultado en este caso, porque para que el Espíritu de Dios obre en el corazón de las personas y obre en consecuencia por la influencia divina, primeramente, las personas deben manifestar querer obedecer al Señor, lo cual también es un don. Esto es un don que también recibimos de Dios y que les permite a las personas obrar con una obediencia fiel. Ahora, ¿fiel a qué? Porque hay muchos tipos de obediencias. Tú puedes decir que si eres muy obediente, sí, a los dogmas religiosos, por ejemplo. No, la obediencia fiel al Señor es a los mandamientos de Él. De manera que la obediencia fiel de una persona a los mandamientos no es un atributo personal incluso, sino también es un don de Dios. Tu obediencia, cuando logras ser obediente al Señor, a sus mandamientos específicamente, eso es un don que no cualquiera tiene, porque muchos buscan y se esfuerzan en ser obedientes, pero son obedientes a cualquiera y no específicamente al Señor. Aquí hablamos de fidelidad. Tu obediencia está dispersada por todos lados y por muchas voces, por muchos líderes, pero cuando realmente tu obediencia es fiel, es de la fe, significa que eres obediente específicamente a la palabra de Dios.
Esta es la gran diferencia. La obediencia fiel de una persona a los mandamientos no es un atributo personal, por esa razón es un don de Dios. Y ello trae como consecuencia esta influencia divina del Espíritu de Dios. Es el premio, es el regalo, es una recompensa. El Espíritu de Dios comienza a obrar en aquel que de corazón, aunque mal, está haciendo, todos empezamos mal, todos empezamos haciendo muchas cosas quizás equivocadas, pero con un corazón sincero. Y eso Dios lo conoce, Dios conoce tu corazón cuando quieres obedecerle. Por esa razón no hay que juzgar, no hay que juzgar tan duramente a aquellas personas que están comenzando a querer obedecer, porque muchas veces podemos vernos reflejados en muchos de ellos, con un corazón sincero, queriendo obedecer, ¿sí? Y quizás habiendo escuchado cosas que quizás no son de todo fieles a la palabra, pero ahí están las personas queriendo obedecer. Y en un momento dado, en el momento que quizás menos lo esperen las personas, ¿sabes qué sucede? Despiertan. ¿Y qué crees que sucedió? La gracia de Dios. La gracia de Dios, el Espíritu de Dios comienza a obrar, a intervenir en el corazón de estas personas y comienzan a entender y comienzan a tener una revelación de la palabra de Dios que les permite ver con claridad las cosas. Y comienzan entonces a tomar decisiones y comienzan a darse cuenta de las cosas que estuvieron haciendo y que no eran correctas delante de Dios, delante de su palabra, etcétera, etcétera. Así es de que la obediencia fiel a la palabra de Dios es un don que también viene de Dios. Dice, y continúa ahí, dice, y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios, lo confirma Pablo. Efectivamente, es fundamental que nosotros entendamos que primeramente debe existir en las personas este anhelo de querer obedecer a Dios. Y el hecho de que las personas muchas veces no sepan cómo obedecer, pues en realidad eso no es de gran relevancia. Porque lo que Dios quiere ver en los corazones de las personas es verdad. Lo que Dios quiere ver en el corazón de las personas es una honestidad. Porque de lo demás Él se va a encargar. Él se va a encargar de corregir nuestros pasos. Así de que aquí tenemos un aspecto que resulta trascendental en la vida de las personas. Porque lo que diferencia a unos de otros es precisamente el don de Dios para actuar con fe, es decir, con fidelidad a la palabra de Dios. Aquí llegamos a uno de los temas controversiales, muy controversiales de hoy en día, en que muchas personas que aseguran tener fe, pero que en los hechos, en su forma de vida, en su forma de cómo viven su fe, se glorían a sí mismos en lugar de ser fieles a la palabra de Dios. Yeshua en muchas ocasiones confrontó a los líderes judíos y expuso que en realidad eran infieles ellos, al preferir obedecer los mandamientos y las ordenanzas de los hombres antes que ser fieles a los mandamientos de Dios. Dice el verso 9, continuamos ahí en Efesios 2, y no por obras para que nadie se gloríe. Ok, vamos en este orden y lo que está diciendo Pablo en estas palabras, así, 2 versículos, es impresionante y es muy amplio, porque no está hablando de conceptos simples. Dice, y no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe. Uno de los aspectos con los que más batallan las personas religiosas es precisamente en las obras que realizan y por las cuales piensan, consideran que les puede redituar en algo en su vida espiritual. Sin embargo, en el tema de la salvación eterna, Pablo es muy enfático al afirmar que las obras de los hombres en nada les ayuda para que alcancen su salvación.
Y quizás ahorita ya comiences a confundirte un poco porque previamente estoy yo hablando de que no es por atributos de los hombres, sí, pero hay que entender el contexto en el que está hablando Pablo y el que se está refiriendo cuando dice no por obras. Así es de que en ese tema, las personas normalmente se preguntan, y es normal, si no es por obras, entonces no debemos hacer nada. Y en cierto sentido tiene lógica la pregunta. Pues bien, es aquí donde el tema de las obras de ley, de las que ya ha hablado Pablo, tiene implicaciones importantes para poder entender a qué se refiere exactamente el apóstol Pablo al decir que la salvación no se obtiene por obras. En ese sentido, recordemos que en la disertación de Pablo, él ha dejado claro que cuando habla de las obras, es una referencia a obras de ley. Es decir, las leyes de la religión judía en su tiempo que habían creado y con las que pretendían agradar mejor a Dios. Pero que en el intento, lamentablemente, muchas veces dejaban de lado el mandamiento de Dios porque bajo la interpretación que llevaban a cabo los líderes religiosos judíos, desviaban la esencia del mandamiento de Dios o se olvidaban de la esencia real del mandamiento. Ahora bien, ese error, y hay que poner mucha atención en esto, porque ese error en el que cayó el pueblo judío en su tiempo, porque Pablo está hablando de su tiempo, continúa hoy en la actualidad. Es el mismo error de las religiones cristianas de cualquier denominación, porque al haber creado dogmas de fe, ¿sí?, que han nacido de las interpretaciones de los hombres y no de la interpretación correcta del Mesías, se encuentran en el mismo error que los profetas y Yeshua mismo en su tiempo reclamaron al pueblo de Dios. Así es de que no nos enfoquemos solamente digo, las palabras del apóstol Pablo, por supuesto, que hablan de su tiempo, ¿sí? Y es muy enfático porque estaba muy marcado el tema de las obras de ley en cuanto al pueblo religioso judío. Sin embargo, ese error prevalece hoy en día en muchas otras religiones. ¿Por qué? Porque se basan en dogmas de fe, dogmas religiosos de fe. El profeta Isaías describió la infidelidad del pueblo, la falta de fe, ¿sí? Porque sin fe no vas a poder alcanzar la vida eterna, y reprochó la actitud de los que tenían la responsabilidad de guiar al pueblo, los líderes, en la obediencia fiel a la palabra de Dios. Fue un reproche, un reclamo de parte de Dios a través del profeta, pero que en lugar de guiar al pueblo, les enseñaban a obedecer los mandamientos que ellos mismos crearon, los hombres, dogmas de fe, antes que obedecer fielmente a la palabra de Dios. Dice Isaías capítulo 29, allá a partir del verso 9, y el profeta inicia aquí a partir del verso 9 hablando de un juicio por causa de esto precisamente. Dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. O será toda visión como palabra del libro sellado. No van a tener revelación, no van a entender las visiones. El cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo
se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Aquí están los dogmas de fe creados desde la antigüedad. ¿Por qué? Porque en ese intento de querer agradar mejor a Dios, se alejaron de la ley que es espiritual y comenzaron a enseñar al pueblo sus propios dogmas, sus propios mandamientos, y en ello, al ser la ley espiritual y haberla dejado, simple y sencillamente dejaron al Señor. Por eso dice, con sus labios me honran. No importa qué bonito hables o qué hermosas palabras le expreses a Dios. Por eso lo importante de entender la verdadera alabanza cuando se habla de cantos, de música, etcétera. Por eso es mucha responsabilidad hablar de una alabanza a Dios real cuando realmente no se entiende el sentido de lo que están cantando siquiera. Muchas veces lo más fácil para autores ha sido tomar textos de la escritura y los expresan hacen arreglos musicales hermosos, tienen la habilidad, etcétera, pero realmente si tú te pones a escuchar con atención, no tienen ni idea de lo que están diciendo porque de repente comienzan a hablar cosas contradictorias. Entonces, eso es importante que nosotros, por supuesto, pongamos atención, pero a eso se refiere el profeta aquí, cuando dice, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres, pero dice antes, dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero ese tipo de honra a Dios no le sirve, a Él no le agrada, porque mientras tú lo puedes estar honrando con tus expresiones verbales, con cantos, con tus oraciones, hablando delante de los hombres, honrándole al Señor, si en tu corazón no está el verdadero mandamiento, el sentido de su mandamiento, lo que al Señor para eso, a eso no le agrada de parte de ti. Por eso dice, pero su corazón está lejos de mí. Lo que quiere Dios de nosotros es que nuestro corazón realmente esté enfocado en rendirle alabanza certera, verdadera, sincera. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Así es de que la infidelidad de los líderes de Israel en el tiempo del profeta Isaías trajo como consecuencia pues, un terrible juicio que Yeshua les recordó a los líderes religiosos judíos. Se los recordó y les dijo, les habló de esto para exponer que a pesar de que había pasado tanto tiempo, ya siglos, el liderazgo judío continuaba empeñado en confiar en sus propias obras más que en la palabra de Dios. Y eso hoy continúa, y no solamente en el pueblo judío, sino las demás religiones creadas a partir de entonces. Dice Marcos capítulo 7, a partir del verso 1. Acompáñame en este pasaje, del Evangelio de Marcos 7, a partir del verso 1, dice, se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, los juzgaban. Y aquí hemos ya hablado de este tema, cuando dice con manos inmundas, esto es, no lavadas, se está hablando del ritual de Netilat Yadayim. El ritual de lavado no era un lavado por higiene, sino era un ritual religioso que el pueblo judío creó como una ley. De eso está hablando el pasaje, verso 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, ¿ya se dieron cuenta? Aferrándose, dice, a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar
como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas. Fíjate, lo primero que les dijo, ni siquiera se molestó el Señor en dar una explicación previa. Lo primero que le responde es hipócritas. Pero tú, ¿por qué crees que le respondió de esta manera el Señor? Porque lo que estaban reclamando era una falsa fidelidad, porque era una fidelidad a ellos mismos y no a Dios. Y se estaban dirigiendo a aquel que enseñaba la ley, a Yeshua. Por eso les dice hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Y cuando dice Jesucristo, bien profetizó Isaías, se está hablando de un tiempo en el que se estaba dando ya el juicio para estos hombres. El juicio que acabamos de leer en Isaías capítulo 29 fue profetizado y se estaba cumpliendo justo en el tiempo del Hijo de Dios. Bien profetizó Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Aquí están los dogmas religiosos de fe. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, por eso les decía hipócritas, porque los líderes judíos sabían perfectamente que por encima del mandamiento de Dios ellos estaban poniendo otros mandamientos que consideraban más importantes, pero según ellos se decían muy temerosos de Dios. Por eso la expresión de hipócritas. Dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre, muere remisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera yo ayudarte, y no les dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. La pregunta que yo te puedo hacer hoy, ¿ya dejaron de transmitir esa tradición? Peor aún, porque no solamente se la transmiten de generación en generación entre ellos, entre el pueblo judío, sino ahora los judaizantes te transmiten estas enseñanzas falsas, haciéndote como ellos, un hipócrita delante de Dios. Y qué terrible, qué triste, porque la gente no se da cuenta. Lo decía hace un momento yo. Muchos de nosotros, yo me pongo de primera fila. Hice muchas cosas equivocadas, pero Dios sabe el corazón que yo tenía en su momento de querer agradarle a Él. Y muchas cosas que recibimos y que quizás tú hoy en día estás recibiendo, escuchando, yo te invito para que reflexiones en esta enseñanza de Pablo. No es una enseñanza de este servidor. Yo simplemente trato de transmitirte lo que yo ya entendí. Eso es todo. La enseñanza ya está hecha, ya no hay nadie que descubra el hilo negro. Pero lo que podemos hacer, los que ya estamos entendiendo, pues es transmitir la verdad. Lo que el Señor nos ha regalado a través de su Espíritu, de su gracia, porque en eso consiste el gran regalo de su gracia, en revelarnos la verdad. Y entonces hemos comenzado a tomar decisiones y muchas veces no les agradan a muchos otros, ¿verdad? Pero es tu salvación finalmente.
invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. En otro pasaje, Yeshua igual reclamando esta situación de una forma tan fuerte, les decía que al hacer esto, al transmitir estas enseñanzas, hacían de los prosélitos doblemente hijos del diablo, precisamente por esa razón. Porque ellos no entraban, no estaban entrando al reino de los cielos y tampoco les permitían a los demás entrar, por causa de ser tropiezo y estorbo a aquellos que realmente querían conocer a Dios. Estas son las obras de las que habla Pablo en este pasaje. Entonces, no son cualquiera obras. Por eso Pablo es muy enfático, no por obras para que nadie se gloríe. Las obras de los hombres con las que pretenden recibir el favor de Dios y sin embargo lo único que logran es perderse en el juicio que ha establecido Dios para quienes insisten en obedecer a los mandamientos de los hombres, los dogmas de fe, llámense judíos, cristianos o de cualquier otra religión. Por ello, Pablo advierte que de ninguna manera Dios admite que el hombre busque su propia gloria a través de sus propias obras, ¿sí? Las tradiciones, los mandamientos creados para lograr la salvación. Y es por ello que Pablo previamente nos afirma que solo por la gracia de Dios, es decir, solo por la obra del Espíritu de Dios en el corazón de las personas que reciben el don para obedecer fidelidad en sus vidas. Entonces la obediencia incluso es un don del Señor. Hay que anhelarlo. Por eso a Yeshua, en un momento dado, aquel hombre que, perdón, que hizo milagros, con un corazón sincero, dice, dame más fe. Hay que reconocer cuando nos falta fe. Hay que tener el valor y el coraje para reconocer cuando tenemos incluso que suplicarle al Señor que nos dé más fe, que nos falta fe. Para eso se requiere valor. Y no necesitas hacerlo delante de nadie, a solas, tú con el Señor. Y el Señor es tan bueno, tan misericordia, y por eso habla de las grandezas de su gracia, Pablo, porque él conocía perfectamente todo lo que había recibido del Señor. Un hombre como quien fue Pablo, imagínate, un testimonio impresionante. Y dice el verso 10, regresamos a Efesios 2, verso 10, porque somos hechura suya. Y aquí está la razón, porque somos creación de Él. Dice, pero creados en el Mesías Yeshua para buenas obras. O sea, para buenas obras, no por obras, pero sí por obras. Primeramente, esta es la razón por la que de ninguna manera nuestras propias obras nos pueden dar la salvación eterna. Y es porque al ser hechura suya, somos nuevas criaturas en el Mesías, en el Salvador, por causa de la resurrección en Él. Porque si morimos en Él, hemos sido vivificados en Él, siendo nuevas criaturas. Por eso dice Pablo que somos hechura suya, creados en Mesías Yeshua, para buenas obras. Aquí subraya, para buenas obras. Primero subraya, no por obras. Y aquí en tu Biblia se subraya para buenas obras, pero subraya con rojo cuando dice buenas obras. Y esa es la gran diferencia. Primeramente, Pablo afirma que recibimos la salvación, pero no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahora nos dice que al ser hechura de Dios, fuimos creados en el Mesías para buenas obras. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es que las buenas obras de las que habla el versículo 10
tienen que ver nada menos que con los mandamientos de Dios. Y por ello los describe como buenas obras. Es aquí donde la diferencia entre las obras y las buenas obras hacen toda la diferencia entre las personas que buscan su gloria a través de su religión, mandamientos de hombres, dogmas, etcétera, y las personas que glorifican a Dios en sus vidas a través de la fidelidad a la palabra. La diferencia que expuso el profeta Isaías y que fue citada por Jesucristo en su enseñanza radica en las buenas obras. Esa es la gran diferencia, que son los mandamientos de Dios. Y que Pablo confirma como las buenas obras que Dios estableció de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice el verso 10, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces estamos entendiendo por qué no por obras para que nadie se gloríe, o sea, no por tus propias obras, no por las obras de los hombres que han creado, para que no se, porque no tienes que glorificarles a ellos ni glorificarte a ti mismo, sino que por cuanto que somos hechuras suyas, somos creados en Él, hemos nacido de nuevo en el Mesías Yeshua. El propósito es para que tengamos buenas obras. Entonces dejaste de crear, de cumplir los mandamientos y los dogmas de los hombres para comenzar a cumplir fielmente la palabra de Dios, los mandamientos del Señor. Yeshua, hablando de estas buenas obras por las que los hombres le dan gloria a Dios, habló de los creyentes fieles. Y fíjate nada más que hermoso, que el Señor comparó a los creyentes fieles a Él mismo, refiriéndose a ellos como la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pablo entendió perfectamente las palabras de Yeshua. Por eso él hace esta diferencia aquí en Efesios capítulo 2. No por obras para que nadie se gloríe. Dice, pero por cuanto que somos hechura suya, fuimos creados en él para buenas obras. Y por eso el Señor dice, así alumbre tu luz, así alumbre tu testimonio, así tu vida, tu testimonio, sea una luz delante de los hombres, para que tus buenas obras, que no son propias, porque son los mandamientos de Dios, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que los hombres, cuando vean tu testimonio, le den gracias a Dios. Así es de que nuestras obras sean fieles a los mandamientos de Dios, para que cuando las personas las vean nuestro testimonio de vida, le den gloria al Padre, porque no va a ser una gloria para ti, que esa sea la alabanza más importante de nuestras vidas. Amén. Bendito eres, Señor. Gracias te damos por el estudio que hemos tenido, Señor. Gracias, Padre eterno, por enseñarnos, mi Dios, que solamente a través de tu gracia podemos tener esta fe, Señor, y podemos tener la salvación que tú nos ofreces, mi Dios. Mi Señor, tantas veces te necesitamos, tanto, Señor, que tú nos des más fe, que tú nos des sabiduría, Padre eterno, que tu espíritu no se aleje de nosotros, mi Señor, te lo rogamos.
Te pedimos, Padre, que esta palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón para poderla aplicar en nuestra vida diaria, Señor. Yo te pido por todos aquellos que se encuentran enfermos, por todos aquellos que se encuentran escuchando tu palabra, que tu Padre eterno nos selles con ese sello de tu espíritu, Padre, para que podamos agradarte, para que podamos, Señor, ser tu pueblo, santo, mi Dios, delante de ti. Te lo pedimos todo esto en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Bien, pues bueno, muchas gracias amigos por habernos acompañado en este tiempo, en este estudio. Y pues bueno, les invitamos para que nos acompañen a las 5 de la tarde en el estudio ya de la tarde con Deuteronomio, capítulo 30. Y bueno, ya estamos a punto de terminar el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la ley de Moisés, de la Torá. Así es de que, pues bueno, les esperamos y yo espero que tengan un día de reposo maravilloso, muy agradable ahí con la familia. Muchas gracias por la paciencia. Hoy tuvimos un poquito de dificultad en la conexión, pero bueno, finalmente hicimos movimientos aquí y ya se resolvió. Les agradecemos y les deseamos que el Señor les bendiga. Cuídense mucho, nos vemos, si el Señor lo permite, más tarde. Así es de que cuídense mucho. Shalom, amigos.